y carnavales. Me informan que ya tengo al doctor Ortega, doctor Eduardo Ortega, director de la Senacid. Muy buen día, director. Doctor Ortega, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. Doctor, hemos visto, en las últimas semanas vimos las vistas presupuestarias en la Asamblea, vimos pasar múltiples instituciones, prácticamente con la dinámica de siempre, pues. Llevan sus presupuestos recomendados, lo que ellos quieren. Sin embargo, generalmente el MEF hace algunas recomendaciones y generalmente esas recomendaciones es tirar para abajo los presupuestos. Nosotros, yo como periodista y muchos panameños, lo que esperábamos es que la ciencia, la tecnología, la investigación se le dotara de los recursos necesarios para el desarrollo del país, tomando en cuenta que incluso todavía tenemos que combatir todos los efectos sanitarios de la pandemia. Hemos visto que usted ha señalado que es crucial para la institución alrededor de 8 millones adicionales de un presupuesto que está cerca de los 88 millones de dólares. Buen día, doctor Ortega. ¿Qué necesita la Senacid, qué necesita la ciencia panameña para el 2023 para cumplir con sus proyectos de ciencia, tecnología e investigación? Lo escuchamos. Gracias, Axel. Bueno, nosotros teníamos una aspiración de fortalecer el presupuesto de investigación y desarrollo de una manera significativa, tomando en consideración, Axel, que el presupuesto de la Senacid 90% es inversión. Nosotros vinculamos y coordinamos el sistema. Nosotros colaboramos con las universidades y centros de investigación, formamos capital humano a nivel nacional e internacional y somos los que financiamos el día de hoy la mayor parte de las actividades científicas que realizan los investigadores en nuestros centros de generación de conocimiento. También ayudamos con equipamiento e infraestructura. Tenemos 6 áreas que hemos identificado como estratégicas, lógicamente salud, energía, cambio climático, logística, transformación digital, agroalimentos, están en esas 6 áreas. Y tenemos un plan estratégico nacional que actualizamos y priorizamos. Dentro de ese plan estratégico tenemos agendas de innovación. Nuestra ambición para el año próximo eran 88 millones de balboas. Recibimos una recomendación, de hecho, que nos llevaba a una reducción del presupuesto que tenemos este año y hicimos un ajuste, priorizamos y dijimos, creemos que con 55 millones no impactamos las actividades de investigación. Sobre todo nos preocupa que nosotros, si no logramos el presupuesto que necesitamos, vamos a financiar solamente 12 proyectos de investigación el próximo año en todos nuestros investigadores. Eso es muy bajo. Es ahí donde se estudia COVID, donde se estudia obesidad, hipertensión, diabetes, dengue, malaria. Es ahí donde se estudia energía, todos esos proyectos de investigación. Creo que tenemos, Axel, dicho esto, un diálogo con el Ministerio de Economía y Finanzas y a nivel de la Asamblea, donde expusimos el mínimo necesario y creo que estamos en buen camino. Hasta que no se cierre, yo soy un optimista crónico, hasta que no se cierre la discusión, yo creo que vamos a lograr ese mínimo de 8.3 millones, me parece que es el ajuste que estamos solicitando, para poder mantener el mínimo necesario. Nosotros tenemos programas de educación superior, tenemos 13 maestrías en este país de investigación de tiempo completo. Estos no son maestrías profesionales, estos son jóvenes talentosos escogidos por un comité internacional que escoge a los talentos en las diferentes universidades y ellos se dedican tiempo completo a investigar, realizar sus tesis de investigación y a transferir ese conocimiento. Entonces tenemos 13 maestrías y tenemos 2 doctorados que, aunado a los estudiantes que tenemos fuera del país, tenemos 700 estudiantes en los 200 mejores programas del mundo en este momento, fuera del país. Tenemos 142 en Panamá, tenemos 840 estudiantes talentosos haciendo maestrías y doctorados dentro y fuera de Panamá. Fernando Martínez tiene pregunta, me gusta escuchar eso, ¿cómo es que un optimista crónico? Eso es bueno en estos tiempos, doctor.
Fernando Martínez tiene pregunta. Sí, aunque un optimista crónico en tiempos en que debemos vencer males crónicos. Yo quería hacer un pequeño comentario en el sentido de que para mí es inexplicable este divorcio entre ciencia y políticas públicas. Yo soy un convencido crónico de que buena parte de los problemas que tenemos como sociedad se debe a la orfandad en la que estuvo y sigue estando, pareciera, la ciencia, como si fuera una cosa de una isla, a la cual se recurre de vez en cuando tenemos una crisis que solventar, como la de la pandemia. Yo, al contrario, yo creo que la ciencia tiene que acompañar los procesos de adopción de políticas públicas en todos los ámbitos, porque recordemos que aunque se han interpuesto barreras, en mi opinión, a veces muy artificiales entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, todo es ciencia. Y la ciencia está íntimamente vinculada al desarrollo de un país. Y por eso a mí me parece que la discrecionalidad de las autoridades tiene que desaparecer o disminuir al mínimo posible y ser sustituida por tomas de decisiones en las cuales la ciencia tenga una buena participación. De manera que yo considero infame lo que está pasando, que la comunidad científica tenga que estar, iba a decir mendigando, pero no, quizás no es un verbo afortunado, suplicando será por que le den los recursos que necesitan para... y debo advertir que los procesos de investigación en la ciencia son ininterrumpidos y que en consecuencia sacarle la tabla financiera a procesos que ya están en marcha me parecería una decisión terrible. Dicho esto, yo quería preguntar, ahora sí, ¿cuáles son las tareas principales que tenemos por delante? ¿Qué cosas específicas tiene Senacid por delante? Además de estos temas de formación de capital humano en materia científica, por ejemplo, en el ámbito comenzando por el ámbito de la sanidad o de nuestras ciencias de la salud. Me parece que deberíamos meditar un poco ahora que hay una cierta alegría y optimismo por la desaparición por el vencimiento temporal del COVID. Y mi primera pregunta sería esa: ¿cuán alerta debe estar nuestro sistema sanitario ante la posible emergencia de una nueva pandemia o de un nuevo virus que provoque quizás no los mismos estragos, quizás sí, quizás no? Le preguntaría cuán alerta debe estar la sociedad frente a una nueva pandemia a futuro. Fernando, muchas gracias, ¿no? Recordemos que hemos tenido en el siglo XXI 3 episodios epidémicos relacionados con coronavirus: 2002, 2012 y 2019. Cada 10 años tenemos un evento de brote epidémico relacionado a coronavirus. El último resultó en una pandemia que afortunadamente era al menos letal. El primero, SARS-CoV-1, tenía una letalidad cercana al 10%. El segundo, MERS, tenía una letalidad cercana al 36%. Y este, afortunadamente, va ya cerca de menos del 1% de letalidad. Vamos a tener nuevos eventos pandémicos. Puede ser coronavirus, puede ser influenza. ¿Qué te diría? Creo que el sistema panameño demostró ser muy resiliente y creo que logró establecer un sistema de diagnóstico, un sistema de vigilancia y un programa de vacunación muy efectivo. Sin embargo, manteniendo el ojo en una probable pandemia futura, no podemos evitar fortalecer lo que necesitamos hacer en las otras enfermedades que nos afectan. Panamá ha pasado ya esa transición epidemiológica de las enfermedades transmisibles clásicas, gastroenteritis, por ejemplo, o enfermedades, yo diría, como malaria y fiebre amarilla, y ahora está enfrentándose a una población
de más edad que vive más tiempo y tenemos que estudiar ese tipo de enfermedades, pero también tenemos enfermedades en los países desarrollados, obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer. Tenemos que mantener, fortalecer esa investigación porque son, digamos, sindemias, decía el doctor Enrique Mendoza, nuestro decano previo de la Facultad de Medicina, que son fenómenos que van paralelamente evolucionando y que cuando una pandemia te afecta, te desnuda las necesidades que existen. Prepararte para la próxima pandemia es necesario. El Gorgas ha hecho un trabajo espectacular, la AIG ha hecho otro trabajo muy importante, el Departamento de Epidemiología del MINSA igual. Yo creo que tenemos que ahora hacer una autopsia de la pandemia y cómo nos fue y prepararnos para la próxima, que puede estar tan cerca como 5 o 10 años, aunque no hemos salido de esta, Fernando, ¿no? Hemos salido de la fase aguda. Esto es es una obra de 3 actos. Hemos pasado el primer acto, estamos en el segundo acto. El tercer acto todavía está por escribirse. Y tenemos Pero estamos a punto de celebrar, doctora, sin haber yo creo concluido. Que vamos bien, Fernando, ¿no? Yo creo que vamos a ver qué nos sucede ahora para las fiestas patrias, Navidad y Año Nuevo. Y entonces vamos a poder ver qué nos espera el próximo año. Pero vamos muy bien. Yo creo que un solo brote de ola pandémica este año es un signo de que por lo menos este virus parece ir hacia la estacionalidad. Y eso significa que podemos predecir cuándo va a ocurrir, y eso significa que nosotros probablemente vamos a necesitar una sola dosis de vacuna parecido a lo que hacemos con la influenza en los próximos años. Creo que esa es la clave en este momento. ¿En qué momento aplicamos la vacuna? Exactamente, esa era mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cuánto nos va a durar la vacuna actual? Y también para satisfacer a algunos oyentes curiosos que quieren saber sobre el tema de las secuelas, me preguntan qué es lo nuevo que porque hace poco sabíamos muy poco sobre las secuelas del COVID. Sí. Y bueno, poco a poco vamos aprendiendo. La pregunta un poco es, ¿qué es lo nuevo que sabemos sobre las secuelas del COVID? Sobre lo que hemos pasado por allá. Hablemos de la primera pregunta en relación a cuánto nos va a durar la vacuna, Fernando. La vacuna original hoy todavía tiene una efectividad contra las formas graves y la mortalidad muy alta. Cuando tú comparas personas que han recibido 2 refuerzos de la vacuna original contra mortalidad con aquellas personas que no se vacunaron, las personas con 2 refuerzos tienen 14 veces menos posibilidad de morir con la vacuna original cuando tú te pones el segundo refuerzo. O sea que la vacuna original todavía funciona para todas las variantes que nos han afectado en contra de enfermedad grave. Así que yo diría que esa vacuna se inició en diciembre del 2020, estamos casi a diciembre del 2022, es una vacuna que ha mantenido su efectividad contra las formas graves y muertes. La vacuna nueva, Fernando, que debe estar en este país, esperamos a finales de este año, principios del próximo, es posible que nos vaya a restituir esa efectividad contra las formas moderadas y graves de la nueva variante que circula, que en Panamá es la BA.5 y en el mundo estamos vigilando algunas que están emergiendo. Hay 200 variantes y subvariantes emergiendo al mismo tiempo en diferentes partes del mundo y las estamos vigilando, ¿no? En Europa parece haber un repunte, no de mortalidad, pero sí de casos. Yo diría que esta es una variante que si nos da 6 meses, la nueva vacuna, perdón, que si nos da 6 meses adicionales, nosotros podemos planear vacunar una vez al año el próximo año y que sea una sola dosis de vacuna cada año como hacemos con la vacuna de influenza. Esta es una decisión que requiere discutirlo con los expertos en Panamá. Vayamos al COVID prolongado. Ese es uno de los retos más grandes, Fernando. Hay 2 retos que nosotros tenemos el día de hoy. Uno es convencer a la sociedad que se tiene que vacunar con la vacuna nueva, porque es una vacuna de refuerzo. No se la van a poder poner aquellos que no se pusieron ni la primera ni la segunda dosis. Tienen que tener primera y segunda dosis para ponerse esta vacuna, que es una vacuna de refuerzo, que sería una vacuna anual. Ese es uno de los retos. El otro reto es COVID prolongado, porque es una enfermedad nueva y porque no la entendemos
y porque tuvimos en Panamá 900,000 infectados diagnosticados. Y muy probablemente hemos tenido 70% de la población infectada, leve, moderada o de manera severa. Y cualquiera de los infectados pueden tener algún efecto secundario. Hay cosas que no sabemos del COVID prolongado. Pensamos que es una enfermedad multifactorial, que está asociada a problemas de la microvasculatura, con microtrombos, problemas de potencial autoinmunidad por los anticuerpos que se producen contra el virus, problemas de que se reactiven otros virus que tenemos dentro de nuestro cuerpo, potencialmente causándonos otras enfermedades, y problemas de que haya persistencia del virus o de antígenos del virus en nuestro cuerpo. ¿Eso qué hace? Que un número importante de personas, de hecho 80% de los infectados tienen algún síntoma hasta 4 semanas después de recuperarse. De los que más nos preocupan, ¿cuáles son? Los cardíacos. Son personas que pueden tener enfermedades cardíacas nuevas, pero también nos preocupa un poco el sistema nervioso central. Alteraciones cognitivas, alteraciones del sueño, la famosa niebla mental, alteraciones, insomnio, pérdida de concentración, problemas que tienen que ver, de alguna manera, se han llegado hasta comparar con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Eso nos preocupa porque es una enfermedad nueva para nosotros. En el 2019 no existía. Entonces, estamos aprendiendo a conocerla y no sabemos qué tiempo estos efectos secundarios van a perdurar. La vacunación limita el número de personas que tienen COVID prolongado, y es otra de las razones por las cuales deberíamos de vacunarnos. Alfonso Grimaldo se suma a la entrevista, doctor. Fue durante la vista presupuestaria de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología que el diputado Benicio Robinson famosamente dijo: el nivel de tolerancia es distinto para este presupuesto. Y una de las cosas que él comentaba, que se puede estar de acuerdo con él, es que el Ministerio de Economía y Finanzas le estaba reduciendo el presupuesto a entidades que tenían un alto nivel de ejecución presupuestario. O sea, que están gastando la plata y la están llevando bien, mientras que se le estaba dando aumento a entidades que no necesariamente llegan al 95% de ejecución. La Senacid, antes de la pandemia, contaba con un presupuesto total que rondaba los 60 millones de dólares y tenía un presupuesto de inversión de 50 millones de dólares. Hoy día estamos bajando a 40. Esa diferencia, esos 10 millones de diferencia, es similar a los 14, 15, 20 millones que a veces se le da a la Asamblea Nacional de inversión. Ahora, si comparamos la inversión que hace la Senacid con la inversión que hace la Asamblea Nacional, creo que evidentemente no invierte la Asamblea. Podemos llegar a una escala de prioridades. Pero lo que yo quería preguntar en función a estos números o estas cifras es que usted me diera, por favor, un desglose del presupuesto del Senacid. Entiendo que usualmente son 6 millones de funcionamiento y luego el resto, 40 millones, 50 millones, se destina a inversión. Pero me gustaría entender precisamente cómo es la administración financiera dentro de la Senacid, cuánto se está yendo a becas, cuánto se está yendo a, desarrollo científico, cuánto se va en salarios de personal, cuánto se va en equipamiento, cuánto edificios. Solo para entender un poco lo apretado que está el presupuesto y la necesidad por la cual tienen la necesidad que tienen por esos 8.6 millones de dólares adicionales. Muchísimas gracias, Alfonso. Un número importante del presupuesto se va a becas internacionales y nacionales. Nosotros tenemos un programa con el IFARU en donde, a través de un proceso de convocatorias abiertas y muy exigentes, donde comités externos escogen a nuestros becarios, los mandamos a estudiar fuera del país, o creamos los programas a nivel nacional. Nosotros tenemos que hacer ese puente de que en la medida que la capacidad local incrementa, nosotros vamos transfiriendo nuestros becarios de nivel internacional a nacional. Eso es importante porque nosotros, estos becarios en los Estados Unidos tienen un costo muy alto. Europa el costo es más cercano a lo que podemos hacer, pero ahí tenemos en becas internacionales junto con el IFARU un presupuesto de aproximadamente 20 millones de balboas. Hoy, ¿qué tenemos en peligro, Alfonso? Nosotros tenemos 4 direcciones. Tenemos dirección del aprendizaje de la ciencia, en donde nosotros desde muy temprano en la educación primaria y posteriormente media vamos identificando a nuestros talentos y vamos formando a los docentes y a los estudiantes en matemática, física, química, en robótica, en aspectos relacionados
con ciencias computacionales y pensamiento computacional. Eso lo hacemos a través de la Dirección de Aprendizaje de la Ciencia. Tenemos la Dirección de Investigación y Desarrollo. Y en la Dirección de Investigación y Desarrollo es en donde nos preocupa un poco, porque ahí es en donde nosotros financiamos las actividades de los investigadores. Si usted es un investigador en la UTP, o en la UDELAS, o en la Universidad de Panamá, o en el Gorgas, o en Indicasat, y usted tiene una idea, y usted propone un proyecto de investigación, digamos que usted quiere trabajar transmisión de dengue en el Gorgas, o usted quiere trabajar en Indicasat, algún tipo de estudio de conservación o algún tipo de estudio de biomedicina, usted propone, envía su proyecto a la Secretaría. Eso va a un comité externo, lo califican, nos dicen este tiene alto potencial y es pertinente, y entonces nosotros lo financiamos. Normalmente financiamos 55 proyectos por año. El próximo año, si no tenemos el financiamiento, vamos a financiar 12 proyectos. Eso significa que vamos a tener menos investigadores generando menos conocimiento en los centros de investigación del país. Tenemos también una dirección de innovación empresarial. Es importante trabajar con el sector productivo, con el sector competitivo, hacer que ese sector productivo también invierta en investigación y desarrollo. No todo lo tiene que dar el sector público. Esto es importante, Alfonso, ¿no? Nosotros tenemos que atraer al sector productivo para que también invierta en investigación y desarrollo. Yo creo, Alfonso, que dicho esto, nosotros hemos mantenido los canales de discusión con el MEF. Creo que el MEF tiene muy claro la importancia de lo que la CENACIT hace. Hay prioridades que compiten. Nosotros estamos haciendo una propuesta de cómo creemos que se puede hacer lo que queremos hacer, y creemos que tenemos los canales abiertos. Nosotros hemos mantenido, no es que se ha cortado la comunicación entre la CENACIT y el MEF. Nosotros estuvimos ahí hace 2 días y constantemente estamos en conversaciones con el MEF. Yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que vamos a obtener el financiamiento que necesitamos, pero la pandemia cambió la situación del país, la situación yo diría, descontento social que ocurrieron hace algunas semanas, cambió la situación del país. De alguna manera, el conflictos bélicos internacionales cambió la situación del país, y eso ha hecho que se escrutinice con más detalle los presupuestos de las instituciones. Nosotros somos investigadores, yo vengo del mundo académico. Nosotros creemos que podemos ayudar a desarrollar el país inteligentemente. Yo estoy de acuerdo con Fernando que las decisiones tienen que ser basadas en evidencia. Tenemos que mostrar que somos capaces de hacerlo. Nosotros hemos ejecutado hasta el día de hoy 90% de nuestro presupuesto de este año, así que tenemos una muy buena ejecución. Creemos que al final del año vamos a tener una ejecución muy por arriba del 90% este año, y por eso nuestra expectativa de que el próximo año podamos tener los fondos que pensamos que son necesarios para el sistema. No son para la Secretaría, esto es importante, es para el Sistema Nacional de Investigación. Nosotros además, Alfonso, tenemos 200 investigadores nacionales clasificados en 3 categorías, y de acuerdo a su mérito y su productividad científica, a ellos se les otorga un incentivo para que ellos sigan produciendo. Y aquí también estamos trabajando en la dirección de los centros de pensamiento. Queremos que este Sistema Nacional de Investigación ahora tenga un mayor impacto en políticas públicas, y que tanto el Ejecutivo como el Legislativo puedan descansar en este Sistema Nacional de Investigación y solicitar evidencias necesarias para tomar las mejores decisiones que el país necesita. Creo que estamos evolucionando, Alfonso, y es importante que la sociedad panameña sepa que Panamá tiene 30 años como dueño de su agenda de investigación. Antes de los 90, nosotros, aunque realizábamos investigación en algunos centros de investigación, es a partir de principios de los 90 cuando nosotros tenemos ya un plan estratégico, priorizamos, identificamos áreas, y somos un país joven desarrollando ciencia, pero somos un país con muchísimas aspiraciones, y necesitamos para eso poder tener un mejor financiamiento para la investigación. Solo una pregunta breve de seguimiento. Cuando hablamos sobre el tema educativo, se habló del 6% de inversión en educación, de gasto educativo, el 6% del Producto Interno Bruto. Cuando se habla de ciencia y tecnología, entiendo que el ideal sería 1.5 a 2% del Producto Interno Bruto. El Reino Unido, de hecho, para
alcanzar a los otros países desarrollados tecnológicamente está hablando del 4 al 5% para lograr empujar. En Panamá, en correspondencia al PIB, ¿cuál es el nivel de inversión en ciencia y tecnología y cuál debería ser el ideal al que deberíamos aspirar aquí en el país? Nosotros invertimos 0.13% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Y si nosotros sustraemos lo que el Smithsonian invierte, nosotros estaríamos en 0.08%. Nosotros, más allá de una cifra, Alfonso, mágica, porque hay diferentes países, el único país que está invirtiendo por arriba del 1% en América Latina es Brasil. Hay países que invierten 4%, Singapur, Israel, Estados Unidos de Norteamérica, todos están en cifras más altas. Yo creo que es importante que el sector público incremente esa inversión. Yo no pusiera una cifra mágica, 1%, 2%, pero sí creo que progresivamente nosotros deberíamos ir incrementando esa inversión, 0.25, 0.5, y en la medida que vayamos usando esos fondos de manera estratégica para problemas que el país necesita resolver, esa cifra tiene que ser reevaluada y entonces considerado si ese incremento debe continuar de manera ascendente, porque es una gran responsabilidad. Estamos trabajando en resolver el problema de la gestión de fondos. La investigación no se puede gestionar igual que cualquier otro proceso de uso de presupuestos estatales, porque esta es una inversión a mediano y a largo plazo. Y es un proceso que lleva al descubrimiento y lleva a la aplicación de estos descubrimientos y lleva a la innovación y a la transferencia científica. Esto lleva tiempo. Nosotros estamos trabajando con el MEF, con la Contraloría, en que la gestión se facilite para que podamos utilizar todo lo que se nos da, porque todo nos hace falta en este momento. Irlo incrementando, Alfonso, yo diría 0.25, 0.5, y lo vamos evaluando en la medida que vayamos ejecutando el Plan Estratégico Nacional, y de esa manera podemos llegar a cifras que estén por arriba, yo diría, del 1%, siempre evaluando indicadores de desempeño, presupuestos basados en resultados, cómo influenciamos las políticas públicas, cómo transferimos conocimientos, cómo hacemos descubrimientos, cómo manejamos situaciones pandémicas, cómo mejoramos la infraestructura. Hoy nos hace falta infraestructura, Alfonso. Hoy tenemos 840 jóvenes aspirantes a investigadores generando conocimiento desde sus tesis hasta las publicaciones científicas, hasta las patentes. Tenemos que traerlos de regreso, tenemos que retenerlos, y para eso necesitamos infraestructura científica, no solo en la ciudad de Panamá. Queremos centros regionales de investigación, y esa es una de las propuestas que tenemos: crear un centro regional en el occidente panameño, crear un centro regional en el centro del país, con investigadores regionales, con instituciones regionales, con los centros de competitividad regional. No queremos investigador de helicóptero que vaya se queda 1 o 2 semanas y regresa a la ciudad de Panamá. Queremos hacerlo con investigadores locales, y para eso necesitas infraestructura. Trabajar el cacao, trabajar el café, trabajar la leche, trabajar el agro, tecnificar el agro. Y hemos logrado avances, Alfonso, ¿no? El MEF nos ha dado recientemente, nos ha facilitado negociar con la CAF un préstamo muy importante para crear 3 centros de producción agrícola en ambiente controlado. Aquí hay que reconocer las cosas que también hemos logrado con la colaboración del MEF, porque esto no lo hubiéramos logrado solos. Y nosotros en los próximos años vamos a tener agricultura vertical controlada por inteligencia artificial, robótica, vamos a aplicar Internet de las Cosas, blockchain, y vamos a tener uno en Tocumen, cerca del centro demográfico poblacional más grande del país, uno en Guararé, cerca del Arco Seco, para demostrar esa producción agrícola en ambiente controlado, y otra en la región occidental del país. Entonces tenemos logros, tenemos cosas que hemos logrado con el MEF. No es que el MEF ha cerrado totalmente la fuente de recursos para la Secretaría, pero aspiramos a más. El MEF hace su trabajo, nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y nosotros pensamos que podemos ayudar a desarrollar inteligentemente este país a través de la investigación y la innovación. Doctor, usted habla de que
usted se conforma con 8 millones adicionales, que es lo que está, me parece... 8.6. Para el 2023. ¿Perdón? Para el 2023. Para el 2023, 8.6. ¿Nos podría decir puntualmente esos 8 millones de dólares para qué se utilizarían? Un poquito para entender hacia dónde va la prioridad de la ciencia y la tecnología del país para el 2023. A ver, ahí necesitamos financiar los proyectos de investigación de nuestros investigadores en las universidades y centros de investigación. Ahí necesitamos crear nuevos programas de educación superior en las universidades para formar más investigadores, no solamente profesionales. Ahí necesitamos crear centros de investigación universitarios y centros de pensamiento que nos ayuden con el tema de las políticas públicas, y eso es importante para nosotros. Y ahí necesitamos fortalecer, yo diría, 3 áreas críticas prioritarias. El tema de agroalimentos, el tema de fortalecer la capacidad de producir medicinas en el país a través de mejorar Indicasat, que es nuestro Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas, donde queremos establecer un laboratorio para realizar pruebas de bioequivalencia para que nuestros 5 o 6 productores farmacéuticos panameños que existen en el país puedan producir medicinas que puedan, por ejemplo, la Caja del Seguro Social comprar. O sea, tenemos proyectos para fortalecer la producción local de fertilizantes y abonos orgánicos. Los nuestros vienen de Asia, vienen de Rusia. Ucrania. El precio se ha incrementado significativamente. Queremos producir tecnológicamente mejor en el campo. O sea, hay áreas específicas donde queremos aplicar esos 8.3 millones de balboas que necesitamos para el 2023. Fernando. Sí, me llamó la atención el tema de los centros de pensamiento para políticas públicas. Fíjese, yo sé que usted es un servidor público y que no, al menos en esta pantalla no va a hablar mal del gobierno, pero deme un permisito, y no para hablar mal, sino para hablar en un sentido de crítica constructiva. Cuando nosotros discutíamos en este mismo programa el tema de la ley para las exoneraciones fiscales o los certificados fiscales para el turismo, que representan, ahora que veo la investigación de Sol Lauria, muchísimas veces más dinero que lo que necesita la ciencia en nuestro país. Pues son casi 2.000 millones de dólares versus los 8.6 millones que necesita el Senacid. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando le preguntaron al Ministerio de Economía y Finanzas qué estudios respaldaban la formulación de esta ley, el MES tuvo que responder ninguno. Nosotros no hemos hecho ningún estudio. Entonces, para eso sirve la ciencia. La ciencia sirve para lo que usted ha dicho, para que exista gestión por resultados. No hay un proceso científico o que pueda ser llamado científico si no hay medición, gestión, formulación de procedimientos, ruptura epistemológica, o sea, una teoría del conocimiento, la experimentación y resultados, la valoración de los resultados, que incluso el resultado de una investigación científica puede ser un fracaso. O sea, una persona que está tratando de producir semillas mejoradas, puede que su semilla mejorada no termine controlando la plaga que se supone que va a controlar. Aquí hablamos de producir arroz, de hacer tantas cosas en el sector agropecuario, pero a veces nos olvidamos que el IDIAP y de que la Facultad de Agronomía cada 2 años tienen que estudiar, investigar y producir semillas mejoradas, porque cada 2 años tenemos plagas emergentes, igual que el COVID, pero el COVID del arroz. Y eso es un trabajo de la ciencia. Pero nosotros, entonces, es allí donde se vincula ciencia y desarrollo en un mundo que está en crisis. Nosotros tenemos la crisis económico-social, que yo llamo la crisis del hambre, la crisis del cambio climático, la crisis de la energía, que se va a poner peor ahora con una guerra como la que tenemos en Europa, la crisis del agua y un montón de otras crisis y para salir de ellas es imprescindible la ciencia. A ver, entonces, ¿cómo funcionaría esta idea, en mi opinión, súper valiosa, de crear centros de pensamiento para definir políticas públicas? Me encantó esa
¿Y qué es un centro de pensamiento? Creo tener una idea, pero a lo mejor ustedes la tienen diseñada de otra forma, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Nosotros hemos creado a lo largo de los últimos años el Sistema Nacional de Investigación o de Investigadores, donde, como yo les mencionaba hace poco, concentramos a los investigadores más talentosos del país. Ellos han contribuido con la generación de conocimiento, sin embargo, creo que nos hace falta la siguiente fase y es transferir ese conocimiento al uso de ese conocimiento para influenciar las políticas públicas. Y pensamos que tenemos que ir en la dirección también de, además de esos investigadores, porque los centros de pensamiento no solo tienen investigadores, son centros, yo diría, de debate en donde usted tiene múltiples disciplinas discutiendo los temas relevantes que afectan a la sociedad, en este caso la sociedad panameña, en diferentes áreas, ¿no? Usted puede tener un centro de pensamiento dedicado a los temas sociales, económicos, un centro de pensamiento dedicado a temas relacionados con la salud y la sociedad, el cambio climático, cómo usted aborda esos temas diferentes en el país. La idea que nosotros tenemos es que a través de estos centros de pensamiento crear 5, mínimo 10, potencialmente máximos centros de pensamiento, ofrecerles los recursos para que ellos se puedan reunir, ellos puedan obtener información, puedan analizar esa información y puedan guiarnos a nosotros en diferentes direcciones en cuanto a los problemas más agudos que el país está confrontando, pero también nos tiene que dar una visión a largo plazo de prospectiva de hacia a dónde nosotros debemos encaminarnos, porque este es un tema no solo del hoy, sino que es un tema del mañana y cómo este país va en la dirección de un desarrollo más inteligente. Nosotros tenemos, de hecho, por ejemplo, un centro de pensamiento muy interesante sería discutir todas estas leyes que tenemos nosotros, que muchas de ellas a veces hasta se contraponen, y tener un observatorio de discusión para leyes que abordan nuestras políticas públicas y poder analizar cómo nosotros evitamos que esas leyes se contrapongan entre sí. Esa fase nos hace falta, esa fase en la cual ese conocimiento usted lo utiliza para orientar la toma de decisiones, y queremos invertir en esos centros de pensamiento a través del financiamiento que podemos atraer ya sea del Ministerio de Economía y Finanzas o a través de algún fondo internacional reembolsable o no reembolsable que nos permita ir en esa dirección. Creemos que esa es una fase crítica. ¿Qué otra fase es crítica? Centros de investigación universitarios o centros de investigación sectoriales, energía, ambiente, de transformar las universidades desde el punto de vista de investigación, estoy hablando, no profesional, sino que fortalecer. Ya la Universidad de Panamá tiene centros de investigación destacados. Caramba, fortalezcámoslo, mejor equipamiento, mejores recursos para que se concentren en investigar y no tengan que vivir o mantenerse solamente de dar clases. Pero esa es una fase que nos hace falta, Fernando. Son think tanks, son centros de debate, son centros de análisis de la situación y del futuro, son centros de discusión, de orientación y de investigación, que lo que más necesitan es información y espacio de debate y compartir esa información con la sociedad panameña. Tenemos en Panamá ya algunos, de hecho en logística hay uno muy interesante que conocí hace algunos meses, pero ahora hay que compartirlo, hay que publicarlo, hay que socializarlo, y esos centros de debate y centros de pensamiento, think tanks, creo que es un paso necesario para ir en la dirección del desarrollo inteligente del que hemos hablado esta mañana. Y doctor, una última preguntita. ¿Qué hacemos para divulgar más el conocimiento científico? Yo creo que es una falencia que tiene su origen en el sistema educativo, pero ¿qué podemos hacer desde las instituciones que hacen ciencia? Ciencia abierta, Fernando. Y cuando hablamos de ciencia abierta, no estamos hablando solamente de divulgar lo que los investigadores hacen en los laboratorios de investigación universitarios e institucionales
o en los centros de investigación, sino que haya un acceso de la sociedad panameña a toda la información científica, que nosotros sigamos trabajando en la educación STEM, por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, y que la sociedad tenga acceso a la ciencia validada, la diplomacia científica, tener plataformas robustas de información científica, socializarla, tener foros, y tenemos la ciudad del saber, tener más ciudades del saber, por ejemplo, que los museos, los laboratorios sean abiertos, que los científicos salgan y divulguen esa información, que sea, y también la panameña, porque hay muy buena investigación panameña, Fernando. El Gorgas ha hecho un papel espectacular, vuelvo y repito, es un centro de referencia regional, y tenemos otros centros. La IGE hizo un papel estelar a nivel internacional, Indicasat también hizo un papel muy importante. Yo diría, ciencia abierta es el futuro, la ciencia para la sociedad, trabajar con la sociedad para el beneficio de la sociedad, no para la sociedad, sino con la sociedad. Este trabajo se hace juntos cuando la sociedad panameña entienda el valor de la ciencia, que aquí tiene una computadora, y que esto fue innovación tecnológica y que esto se generó por la inversión en semiconductores, en muchos elementos raros, en investigación básica. Nosotros vamos a tener el apoyo de la sociedad para invertir más en ciencia y educación. Creo que salud, educación y ciencia tienen que ir de la mano. La ciencia y la tecnología nos van a resolver, nos van a ayudar a desarrollarnos de una manera adecuada, nos van a dar riqueza para este país, bienestar y calidad de vida, Fernando. Doctor, ya para cerrar, me escribe alguien y me pregunta, bueno, ya con el tema COVID, las vacunas para menores de 5 años, doctor. Esas vacunas están ya en proceso de ser adquiridas. ¿Cuándo estarían llegando? Entre 6 meses y 5 años de edad. Deben estar aquí en las próximas semanas. Axel, el Ministerio de Salud está gestionando, y entiendo que esas discusiones están muy avanzadas. Son seguras, esto es importante. Ya se están aplicando en Estados Unidos, en Norteamérica y otras partes del mundo. Y teniendo en consideración lo que acabamos de hablar hoy del COVID prolongado y del hecho de que evitar el COVID no solo es para evitar que te enfermes de gravedad, no vayas al hospital y no fallezca, también es para evitar secuelas a corto, mediano y largo plazo de un virus que no conocemos lo suficiente como para que yo les diga a ustedes que un niño que se recupera de un COVID moderado no va a tener una secuela. Un número importante de niños tienen secuelas, 25% de los niños tienen secuelas a mediano plazo, y no sabemos qué porcentaje pueden tener secuelas a largo plazo. Y, doctor, no debemos preocuparnos por las fiestas que vienen, fiestas patrias, Navidad, carnavales, etcétera. Yo te diría, con el nivel de transmisión que tenemos ahorita, tenemos 3.4% de positividad. Con el número de casos que hay hospitalizados y en terapia intensiva, que no debería fallecer nadie en este país, yo diría que no. ¿Qué yo diría, Fernando? Hay un grupo de personas que es importante que sigan manteniendo la guardia alta. Todas las personas mayores de 60 años de edad tienen que tener su cubreboca cerca de ellos, en caso de que lleguen a un lugar donde no se sientan seguros, no conozcan a los que están alrededor, hay una gran aglomeración y no hay una buena ventilación, póngase su cubreboca. Cuando salga de ahí, usted se quita su cubreboca. Si está en el día a día, probablemente no lo necesita. Personas que tienen enfermedades, comorbilidades, obesidad mórbida, hipertensión y diabetes, va a un lugar donde no se sienta seguro, póngase su cubreboca. Y personas que tengan alteraciones en la respuesta inmune, cáncer, linfomas, personas con tratamiento inmunosupresor, póngase su cubreboca. Y sobre todo, póngase el refuerzo, póngase el primer refuerzo y póngase el segundo refuerzo, y cuando la vacuna nueva llegue, póngase la vacuna nueva, y esperamos que esa vacunación en el futuro sea una sola vez al año. Esa es mi expectativa, y es el tema que tenemos que discutir con los expertos panameños y con el Ministerio de Salud, y ver cuándo es el mejor momento para aplicar esa vacuna nueva que debería estar en el país a finales o principios del próximo año. Doctor Eduardo Ortega Barría, muchas gracias por conversar con nosotros sobre
la inversión en ciencia, tecnología e innovación, muy importante, y director de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, doctor. El compromiso, ojalá, vi que incluso la Asamblea se comprometió a solicitar también la revisión del presupuesto para la CENACIT. Ojalá se consigan los recursos necesarios para el avance de la ciencia, ¿no? Definitivamente, que la investigación fundamental. Creo que la pandemia nos los dejó claro, la importancia de la investigación y de la ciencia para enfrentar los escenarios que, como usted dice, podemos superar esta pandemia, pero en los próximos años podemos enfrentar situaciones similares. Doctor, muchas gracias y buen día. Gracias, Axel. Yo soy optimista y creo que se va a conseguir. Optimista crónico, vamos a ver si se nos pega algo de eso, Fernando.